Don Justo Aznar, muchísimas gracias por estar con nosotros entre todos. Nada, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Es uno de los mayores referentes nacionales e internacionales en el mundo de la bioética y de la medicina, por lo tanto teníamos que contar con usted para conocer algo más acerca de esta ley que se ha aprobado en España acerca de la eutanasia. Don Justo, todos queremos morir en paz, todos queremos morir con dignidad. La cuestión es si tenemos autonomía suficiente como para tomar esa decisión y dónde colocamos el valor de la vida cuando a lo mejor nuestras circunstancias no son las adecuadas. Quiero decir, a mí me gustaría morirme rodeada de mi familia e intentando alejar el mayor sufrimiento posible físico que pueda tener. Pero estas no son las circunstancias que estamos viendo en la actualidad, sino más bien estamos acudiendo al descarte, a lo mínimo. ¿Cómo contempla usted la aprobación de esta ley? Muy bien, a mí también me gustaría morirme rodeado de mi familia, pero tendría que ser un cuarto grande, porque somos muchísimos. Pero, bien, ciertamente yo creo que a la hora de la eutanasia, el primer problema que hay que plantear, me parece que es el fundamental, es qué debe prevalecer, la autonomía del paciente para decir que quiero morir o el valor de la vida humana que es superior o no a esa autonomía. Ese es el primer debate. Realmente ese debate puede ser filosófico, antropológico, que no sea el caso, me parece que no es el caso de plantearlo ahora. Pero yo sí quería poner un par de ejemplos que a lo mejor pueden dar luz al mismo. Cuando uno está valorando el suicidio y vemos a un señor en una terraza que se quiere tirar, entonces las fuerzas de orden público, quien sea, va a intentar salvarlo y muchas veces incluso arriesgando su vida. Por otro lado, la gente pone en la calle unos colchones, los bomberos, para, por si acaso se tira, ¿no? También, por ejemplo, cuando en un hospital llega una persona que se ha tomado un montón de pastillas, no le dicen, bueno, pues como desea morirse, vamos a dejarla, sino que le hacen un lavado de estómago e intentan salvarla. Es decir, a mí me parece que hay en la conciencia genético-social evolutiva de la humanidad un criterio de defensa de la vida humana que es superior a la autonomía del paciente, porque más autonomía que tiene el señor o señora que se toma las pastillas o el que está en la ventana que se quiere tirar, y sin embargo, aunque sabemos que es su voluntad, intentamos salvarlo porque se considera que la vida humana tiene más valor. En ese sentido yo creo que en la eutanasia pasa lo mismo. Yo creo que el sentido del valor de la vida humana es muy superior a la autonomía del paciente, y ciertamente en ese sentido pues creo que este primer tema antropológico, filosófico, hay que tenerlo en cuenta cuando se juzga la eutanasia. Estaba citando usted precisamente a aquellos que nos atienden en primera línea, que son los médicos. Esta ley también ha salido sin consenso médico. Es más, detectamos que una de las cuestiones que dice la ley es que los médicos tendrán que decir si mantienen su objeción de conciencia frente a la aplicación de la ley o no. Es difícil aceptar una ley sin consenso social. ¿Cómo lo valora usted desde el punto de vista médico? A mí me parece que, en primer lugar, yo creo que aquí resaltaría lo que usted ha comentado de que esta ley se ha legalizado sin ningún consenso, no solamente social, sino médico. Y en ese sentido, hemos recogido aquí en el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica un listado de organizaciones, que no lo voy a leer ahora, nacionales e internacionales, sociales, filosóficas, antropológicas, médicas, todas ellas haciendo declaraciones en contra de la legalización de la eutanasia en sus países propios o aquí mismo. En ese sentido, por citar solamente uno, pues está, que ya se ha divulgado ampliamente, el informe del Comité de Bioética de España en contra de esa legalización. Sorprende mucho, y lo hemos buscado con intensidad, que no hemos encontrado ninguna asociación nacional, internacional, pública, médica, de cualquier orden que apoye la eutanasia, ninguna. Solo las asociaciones de la dignidad por morir, los favorables a ese tema. En este sentido, sorprende mucho que un gobierno como el nuestro, con todo el respeto, iba a decir con cariño, no, solo con todo el respeto, no haya tenido en cuenta ninguno de estos informes de la Asociación Mundial Médica, del Consejo General de Médicos Españoles, de la Comisión de Bioética, de la Asociación Médica Mundial, de grupos filosóficos, antropológicos. Tenemos recogido más de una veintena de declaraciones oficiales que van en contra de la eutanasia. Lo primero que sorprende es que hayan puesto en marcha la legalización de una ley, y parece ser que lo han conseguido de momento, sin tener en cuenta esta opinión pública de organismos públicos de tanta entidad
que parece que al menos te han tenido la sensatez, por decirlo de alguna forma, de consultarlos. En relación con la objeción de conciencia, yo pienso que en la ley se tendrá en cuenta este tema, se tendrá en cuenta porque es fundamental. A mí me parece que la objeción de conciencia es un tema que está por encima de una ley concreta, es un derecho de los ciudadanos españoles recogido en la Constitución, y en ese sentido estimo que ciertamente los médicos que no quieran participar en estas prácticas pues no lo harán. Lo que me temo es que no encuentren médicos para la eutanasia y que entonces tengan que buscar algunos argumentos para conseguirlo, porque ciertamente aunque hay médicos favorables a que se haga, lo que no hay, casi no hay por lo menos, el número mínimo, médicos que quieran participar en la eutanasia. Esto es lo mínimo, y entonces pienso que realmente a lo mejor no es fácil que encuentren los médicos que necesitan, o sanitarios, enfermeros o enfermeras, para estas prácticas. Y en ese sentido parece ser que querían poner en marcha, que se pusiera en marcha un listado de médicos que no quieren participar en la eutanasia, lo cual es absolutamente contrario a los principios de confidencialidad que debe regir en esta sociedad. Creo que eso está declarado en contra por el Colegio General de Médicos de España, que eso no es correcto. Creo que quieren hacer eso, pero de todas formas yo estimo que al final los médicos que no quieran participar en la eutanasia tendrán argumentos jurídicos suficientes para no hacerlo. Ir en contra de su conciencia para matar a gente me parece para un médico muy duro, ¿eh? Lo es, sin ninguna duda lo es. Normalmente cuando pensamos en la eutanasia pensamos en alguien que tiene una enfermedad terminal o en alguien que tiene una discapacidad progresiva que le va a dejar pues eso, en la incapacidad absoluta. Pero sí hemos visto en otros países que vienen aplicando la eutanasia, como por ejemplo en Países Bajos, en Holanda concretamente, que desde el inicio de la puesta en marcha de la legislación a favor de la eutanasia empezaron a multiplicarse otros casos. Fueron a parar a otros rangos de población. De hecho, nuestra propia ley española reconoce a partir de los 18 años. Es decir, que estamos en una pendiente de resbaladiza, como se suele utilizar por parte de muchos de ustedes que se dedican a la bioética, una pendiente resbaladiza que se produzcan casos que no digo que los otros sean más justificables, que no lo son en absoluto, cada uno tiene unas circunstancias. Pero es posible que estemos entrando en otros ámbitos cuando alguien tiene una depresión, cuando alguien tiene problemas psiquiátricos, volvemos a no tienen esa autonomía, pero me parece extremadamente grave, no sé qué opina usted, el que estemos entrando a abrir a población sana que decide tomar la decisión de morir. A mí me parece que esa pregunta que usted me hace es fundamental, me parece que es fundamental. Realmente, cuando en bioética a un tema controvertido se le abre una puerta, se sabe lo que va a pasar en ese momento por esa puerta, pero no se sabe lo que puede venir después. Y cuando una puerta en bioética se abre, es muy difícil cerrarla. En este sentido, cuando pensamos que efectivamente cuando en un país se legaliza como en España la ley de la eutanasia, para la cual se ponen unos requisitos bastante elevados, estrictos, a lo largo del tiempo esos requisitos se van suavizando hasta que al final prácticamente pueden recurrir a esa práctica, yo diría, cualquier persona. Esto se puede decir los favorables a la eutanasia, que es una elucubración de los que vamos en contra. Igual se puede decir que es un pensamiento nocturno del cardenal Cañizares, que no sé lo que dice, lo cual no es así, porque tenemos datos experimentales, no elucubraciones, no ficciones, sino datos experimentales que ya han ocurrido en dos laboratorios sociológicos que son Bélgica y Holanda. En Bélgica y Holanda se legalizó la ley de la eutanasia en el año 2002. Entonces en Bélgica, en Holanda en ese año ya se admitía tácitamente que también pudiera ser para niños. En Bélgica no. Pero desde el año 2002 se han ido rebajando los requisitos que se requieren tener para la eutanasia cada vez más. Y en este sentido puedo decir, no voy aquí a dar datos numéricos porque sería aburrido para esta entrevista, pero están, y tenemos la bibliografía de ellos contrastada. Se puede decir que primero en Holanda se admitió de una forma ya, no que se dejara que a los niños la aplicaran, sino que se admitió legalmente que pudieran ser eutanasia para niños. Incluso con la puesta en marcha en Holanda de lo que se denominó protocolo de Groningen, se autorizó la eutanasia no solamente para niños, sino para neonatos,
para recién nacidos, para niños, para adolescentes. Es decir, se autorizó la eutanasia para todo el mundo. Se autorizó la eutanasia, también se autoriza ya en Holanda para pacientes con trastornos psiquiátricos o con demencia o con discapacidades mentales, lo cual añade a la propia dificultad ética y moral de este hecho, añade que la mayoría de estas personas no tienen capacidad para decidir sobre sus propios actos, y en ese sentido muchas veces se recurre a los familiares o a los médicos que los llevan, lo cual añade otra posibilidad que a mí me parece muy arriesgada éticamente, de que esas personas pueden decidir por intereses propios suyos y no por el bien del paciente. Esto es fundamental. El bien del paciente debe prevalecer siempre, y en estos casos se pone en duda que eso pueda ocurrir. Pero esta escalada, esta pendiente resbaladiza, puede ir llevando más hasta ya llegar no solamente a niños, a pacientes con demencia, sino a practicarla en personas que no la piden, es decir, a la eutanasia involuntaria. Y esto no es una curación mental de los que defendemos la vida, esto es un dato absolutamente contrastado en Holanda y en Bélgica. En Holanda, aproximadamente en este año pasado, entre el 0,4 y el 0,7% de las eutanasias que se realizaron eran involuntarias. No se lo pidieron al paciente. Los familiares y el médico, o el médico solo, o los familiares solos, decidieron que había que hacerla y la hicieron. Esto me parece que llevaría a unas prácticas, bueno, yo no sé si similares, y me duele decirlo, a las que se practicaron en los años 30 por los nazis, sino que una práctica absolutamente inhumana, llevar la eutanasia a personas que no la han pedido, por intereses propios de los que les rodean. Incluso hace poco tiempo leía yo un trabajo que se publicó en Holanda, donde les preguntaban a estudiantes de economía del último curso si estarían acordes con que se aplicara la eutanasia por razones de Estado. Y más o menos el 80% respondieron que sí. Razones de Estado significa pues que es muy caro, que cuesta mucho más mantener a un paciente en unidades de cuidados intensivos que terminar con su vida, que ciertamente un paciente en su casa, que hay que atenderlo durante tiempo con la humanidad que un paciente requiere, cuesta mucho más que no, o simplemente que no hay camas en los hospitales y tenemos que participar. Esto se está dando ahora con el triaje de pacientes, con la pandemia que estamos padeciendo, pero ciertamente no es el tema que ahora nos concierne. Se podía encontrar alguna razón para esto hacerlo cuando no hay más remedio, porque no hay camas ya en una pandemia, pero en una situación no pandémica, natural, que se les prive a los pacientes de poder tener los cuidados paliativos que requieren o de cuidados intensivos que requieren, me parece una cosa tremenda. Que con esta pendiente resbaladiza, y tenemos la experiencia de Holanda y Bélgica, que ya ha ocurrido, en nuestro país se va a abrir la eutanasia, no a los casos que ahora con requisitos tan estrictos que la ley tiene, sino hasta ir rebajando hasta llegar a una eutanasia involuntaria, no tengo ninguna duda que va a ocurrir. Y de eso los responsables serán los parlamentarios que ahora la han aprobado. Sin ninguna duda, porque de hecho nuestra ley es bastante amplia. Quiero decir que en el texto de la ley deja supuestos que a interpretación de muchos de los jueces que se empiezan a pronunciar hablan de que existe un ámbito muy poco específico. Precisamente por el papel del Estado que usted hablaba, a mí una de las cuestiones que me parecen claves es la intencionalidad. Una cuestión que marca mucho la eutanasia es que no estamos hablando de una muerte natural, sino de una muerte provocada. En este caso, y por lo que comentábamos, lo que más vemos son casos extremos a través de los medios de comunicación. Casos en los que hay muchas familias que se encuentran en una situación de dificultad porque quizá uno de los dos progenitores, lógicamente, tiene que trabajar y llevar algo a casa, y el otro es el que está en una situación de dependencia y piensa, por mi familia es mejor que yo no esté aquí. Y al final se están quitando del medio. Pero la intencionalidad del Estado a mí me parece una de las claves. ¿No hubiera sido mucho más lógico hacer una ley de acompañamiento integral donde, aparte de quitar el dolor físico, ese sufrimiento que existe, podamos acompañarles, no sé, con psicólogos, con pedagogos, hacer una pedagogía del acompañamiento y que el Estado apueste por ese acompañamiento y no por el descarte, entre comillas, fácil, que es la eutanasia? Realmente yo no puedo hacer un juicio de intenciones, no es lo que pensarían. Creo que sí que lo puedo pensar, pero no quiero pensarlo y expresarlo. De lo que habrán pensado los que han promovido esta ley. Indudablemente,
lo que usted comenta yo creo que es fundamental. La medicina es una profesión y una vocación de acompañamiento, de cura y de salud. En ese sentido, a estos pacientes lo que hay que hacer es ayudarlos, atenderlos, procurar estar con ellos. Y hay una experiencia que no se refiere muchas veces, y es que personas, y recuerdo ahora al primer presidente que hubo de la Unidad de Cuidados de la Sociedad de Cuidados Paliativos Españoles, que se han dedicado a estos temas, decía: yo he tratado en mi vida a más de 25.000 pacientes en estado muy grave. Les hemos tratado con todo el cariño y les hemos dado cuidados paliativos. Y he de decir que no recuerdo ningún caso en que me hayan pedido la eutanasia. Es decir, muchas veces la eutanasia yo creo que es un grito desesperado para gente que no le dan la ayuda que necesita. Cuando a esa gente se le da por parte de familiares, de la sociedad, de los médicos, la ayuda que necesitan, es muy difícil que haya alguno que aún la quiera. Es posible que haya alguno, pero muy difícil. Ahora, lo que es incomprensible es que en un Estado que se llama de derecho se promuevan leyes basándose en casos extremos. Esto es incomprensible. Las leyes tienen que estar basadas en lo común quehacer de las personas. Para casos extremos puede haber soluciones extremas e individualizadas, y en ese caso habrá que pensar en esos casos qué se hace, cómo le ayudamos, qué se puede hacer. Pero legalizar o promover la legalización de una ley pensando en esos casos extremos me parece que es una práctica jurídica absolutamente inadmisible. Aparte que esto es muy difícil. Yo he de decirle que por mi propia participación en estos temas, durante muchos años fui presidente de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, y ahí tuve que lidiar en muchas batallas. Para mí ha sido de los temas más difíciles cuando en algún programa, y recuerdo uno por radio relativo a Ramón Sampedro, donde el enfermo, su familiar, puede estar en la otra parte de esa entrevista, con qué cuidado hay que medir las palabras para no herir a una persona que sufre. Evidentemente, en eso tenemos que esforzarnos al máximo. A esas personas hay que darles todo el cariño, todo el afecto y todas las soluciones técnicas que se pueden aplicar. Ahora, lo que sí que es indudable, que porque queramos tratarlos con todo el cariño, con todo el afecto y con la aplicación de las soluciones técnicas, no reconozcamos que esa práctica éticamente no es correcta, que es muy diferente. Una cosa es que una práctica no sea correcta y otra cosa es que la persona a la cual se la va a aplicar no le tratemos con el cariño y la atención que merece por su propia dignidad humana. Esto se está viendo hoy en día pues con muchos temas que se están dando en la sociedad, donde quieren legalizar una práctica por el afecto que se puede, con que tratar a los que viven ahí. Y no, eso hay que difundir. Una cosa es admitir, querer, dar ayuda a todas las personas, y otra cosa es legalizar conductas en las que están esas personas que no son correctas. Que al final estamos llevando a la parte por el todo. Efectivamente, se puede dar solución a casos concretos, a casos extremos, y no por eso legislar hacia toda la sociedad española con estos tintes. Y por último, somos de los últimos países en Europa en atención en cuidados paliativos. Esto parece bastante escandaloso, que hayamos adelantado la aprobación de la ley de la eutanasia no habiendo una aplicación universal de cuidados paliativos en España, aunque suele establecerse ese debate, ¿no? Una cosa son los paliativos y otra cosa es la eutanasia, estamos de acuerdo. A veces los paliativos no sirven para solucionar los casos extremos, como usted decía, es posible, en algunos casos es concreto, pero nos hemos anticipado, no hemos hecho, digamos, la inversión desde el Estado en cuidados paliativos cuando sí la vamos a hacer para ejecutar la eutanasia. Me parece absolutamente claro lo que usted dice, y ciertamente también parece por otro lado incomprensible. No debemos olvidar que en España se propuso una ley de cuidados paliativos hace ya 6 o 7 años, que se propuso y no se ha debatido. Y en cambio esta de la eutanasia se ha propuesto en un momento de una pandemia donde realmente estamos todos, digamos, encerrados en nuestras casas, sin posibilidad de manifestar muchas veces nuestra opinión particular o colectiva en la calle, y se está aprobando por un procedimiento exprés, sin ningún debate público ni ningún debate prácticamente en el Parlamento. Es absolutamente inadmisible, y lo repito 3 veces, absolutamente inadmisible que no se haya puesto en marcha primero los cuidados paliativos para ciertamente ver si pacientes a los que se le da ese cuidado después piden la eutanasia. Porque lo que se trata con los cuidados paliativos es de favorecer el que el paciente
Si tiene que morirse, se muera lo mejor posible. No es cuestión de que no se muera, no, sino ayudarle a que su muerte sea, en este caso, ciertamente digna. Eso sí que es una muerte digna. Buscar la muerte digna del paciente es darle los cuidados paliativos que requiere para que se muera rodeado de su familia en paz y sin dolores, o con los menos posibles. Y esto no se ha hecho en España. Como usted muy bien dice, no sé si es de los últimos, yo creo que prácticamente de los países más cercanos a nosotros en lo económico y en lo social somos el último. En este momento se constata, se sabe un dato objetivo de que en España están muriendo al año más de 60.000 personas sin cuidados paliativos que los necesitarían. 60.000 personas que necesitarían cuidados paliativos y que habría que dárselos. Ciertamente yo creo que estos gobernantes no se han pasado nunca, ojalá lo hubieran hecho, por una clínica de cuidados paliativos y hubieran visto qué es eso, cómo están las personas tratadas, cómo mueren, cómo se cuidan y cómo hablan ellos, los enfermos, de ese trato que les dan. La muerte es un paso natural que todos tenemos que pasar, y tenemos que verlo con la serenidad que da, que es un paso más de la vida. Algunos lo vemos con la trascendencia de que luego podemos tener otra vida mejor y otros no, pero ciertamente en todos los casos, los que no y los que sí, los que sí y los que no, tienen que verlo como un paso natural que va a llegar, y ese paso natural que va a llegar hay que pasarlo de la forma pues mejor posible, especialmente atendiendo a dos cosas: la dignidad de la persona y el amor que hay que darle. Y eso se consigue con los cuidados paliativos. Que esto no se haya propiciado en España, que mueran más de 60.000 personas sin este cuidado médico en España, es absolutamente inadmisible. Cuando estamos viendo que han dado, por ejemplo, y lo repito y no me cuesta, 53 millones para salvar una compañía aérea que solo tenía un avión. 53 millones. Con estos 53 millones podríamos dar cuidados paliativos a todos los pacientes que no lo tienen. Esto es yo no me lo puedo explicar, como los que nos gobiernan no lo ven, esta realidad tan terrible. Con lo que han dado para salvar un avión, podían salvar a 60.000 personas en España que no tienen cuidados paliativos. Esto no sé si es constatable. Constatable lo es, y también responsabilidad de nosotros como sociedad civil el tratar de reivindicar nuestros. Yo lo que me gustaría terminar y como me ha dicho que era la última pregunta, es decir que esto, hombre, ciertamente uno puede salir con un cierto pesimismo al ver estas cosas y ver lo que comento ahora de los cuidados paliativos, al ver que han hecho tratar de legalizar una ley por un procedimiento exprés sin el debate necesario, al tratar de promover pues conductas que no son las apropiadas con relación a los médicos, lo que hace referente a su objeción de conciencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final las verdades reales se imponen, y sobre todo si esas verdades van dirigidas hacia el bien de las personas, a tratarlas con amor, a quererlas, yo creo que al final triunfaremos. Estoy seguro, y ello nos anima a los que defendemos la vida a seguir luchando. En este caso, indudablemente la eutanasia, pienso que es una batalla que se va a perder, lo pienso. No sé si el Tribunal Constitucional lo parará, pero si no lo para, pienso que es una batalla que se va a perder. Pero lo que es indudable es que la guerra por la defensa de la vida y por tratar a las personas con amor, la vamos a ganar. Pues don Justo Aznar, muchísimas gracias por habernos dado luz entre todos con su gran sabiduría, con su gran trabajo, y le agradecemos muchísimo toda esa labor que hace a favor de la vida y que nos haya explicado un poco más. Gracias a ustedes por dejarme participar en este programa tan interesante. Muchísimas gracias.